gestión de residuos sólidos en minería. Ahora mismo vamos a empezar a hablar sobre la descripción de este tema. Bueno, sabemos que en el sector minero nos enfocamos en poder generar una gestión de oportunidades, gestión de valor sobre el producto que es pues el metal, ¿no? En caso de minerías metálicas o minerías no metálicas. Sin embargo, a pesar de toda la cadena de proceso que implica producir este mineral o concentrado, nos enfocamos también en poder gestionar de manera sostenible ya la operación y a su vez gestionar los desechos, llevando a cabo medidas de control para evitar contaminación ambiental, impacto, especialmente pues en las fuentes que se emiten, ¿no? Estas sustancias, tratando de reducir al mínimo la generación de residuos. Y de acuerdo a la normativa y a la política de cada compañía minera, el objetivo que tiene la organización es calar en cada uno de sus trabajadores para que esto se pueda plasmar bajo una cultura, ¿no? Una cultura de prevención, cultura sobre todo al cuidado y la protección del medio ambiente, sin causar impactos negativos sobre el ambiente ni a la salud pública. Como resultado, se puede obtener tanto beneficios ambientales como económicos gracias a la implementación de técnicas flexibles, ¿no? Y a las buenas prácticas de manejo ambiental sobre los residuos. Los temas que vamos a poder revisar para el día de hoy, vamos a empezar con unas generalidades sobre los residuos sólidos, luego pasamos a ver el marco legal. Seguidamente vamos a revisar la clasificación de los residuos sólidos y vamos a hablar ampliamente sobre los residuos sólidos en minería. De ahí pasamos a la gestión y manejo de residuos en, en el sector. Después pasamos a las empresas operadoras de residuos sólidos. De ahí vamos a hablar sobre el plan de segregación en la fuente y finalmente damos unas conclusiones, ¿no? El objetivo del curso o del tema en sí es establecer lineamientos y criterios y actividades para la segregación, acondicionamiento, almacenamiento temporal y disposición final sobre los residuos sólidos. Si en el auditorio hay personas que están muy relacionadas a la minería, trabajadores mineros, pues sobre ellos quisiéramos también llegar a sensibilizar sobre la gestión de residuos sólidos que se generan en su actividad, ¿no? Y en la posición donde se encuentren. Vale decir, si somos operarios, sabemos que tenemos una actividad, si somos de repente practicantes, estamos en oficina o a medio tiempo en campo, igualmente, ¿no? Podemos generar residuos sólidos y deberíamos conocer cuál es el tratamiento. Ahora, empezando a hacer un poco más entrando en contexto, ¿no? Vamos a poder, eh, vamos a rescatar algunas cifras del MINA, donde ellos explican, ¿no? Que se tiene reportado que la sociedad, en su afán de poder generar una mejor calidad de vida, ¿ya? Y también con un incremento de la población de manera progresiva, con el transcurrir del tiempo, sumado a la industria que viene pues, a desarrollar economía, se tiene registrado que se produce 20.000 toneladas de residuos sólidos por día. Esto equivaldrían a generar 7 millones de toneladas de residuos sólidos al año, lo que implicaría de repente diariamente, ¿no? Generar residuos a la magnitud de llenar 3 estadios nacionales. Entonces, tomando esta cifra como referencia, debemos concientizarnos respecto a la generación de residuos, que es algo inevitable, ¿no? Diariamente el ser humano genera residuos de manera necesaria, como también de manera eh, paralela a sus actividades, ¿no? Sin necesidad de hacerlo directamente. Ello nos lleva a esta reflexión y también a comprender que de ese volumen que estamos hablando, prácticamente el 50% se genera en Lima metropolitana y el Callao. Entonces, con esas cifras, ya pensando un poco más en la sociedad, ¿no?
nos hacemos la pregunta, ¿no? Tanto volumen de material, tantos residuos sólidos, ¿a dónde van a parar, no? ¿Cuál es la disposición con que contamos en el Estado, bueno, dentro de nuestra geografía? Y se puede decir que nosotros contamos con 52 rellenos sanitarios, ¿ya? Eh, Prácticamente el 50% se va destinado a estos puntos. Tenemos cerca de 1.500 botaderos, ¿no? Entre formales y algunos no autorizados, que lamentablemente pues van creciendo de manera descontrolada con el transcurrir de los años, ¿no? Ahora, estos botaderos generan pues mayores condiciones insalubres para las personas y para el ecosistema, sobre todo que está muy cerca a esas zonas. Y de todo ese volumen que se viene hablando, únicamente el 1% se trata desde una gestión de residuos sólidos. Ese 1%, quizá un poco menos, es comercializable, ¿no? Y entra de repente a un esquema de economía circular. De todo este volumen que estamos hablando en cifras, eh, podemos deducir que finalmente nosotros participamos activamente de esta generación y quisiéramos de repente cambiar de mentalidad y poder eh, actuar de otra forma, conociendo un poco más de la disposición y cómo yo podría administrarlo desde, desde una supervisión o desde una inspección, tanto como contratista minero o como funcionario minero, ¿no? Ahora, si quisiéramos clasificar los residuos sólidos, ya luego de entrar de hacer un preámbulo con la estadística, vamos a clasificar bajo dos criterios, ¿no? Primero, entendiendo de acuerdo a la composición, los residuos pueden ser orgánicos, inorgánicos y peligrosos. Los orgánicos van a ser todos aquellos de origen biológico que alguna vez han sido parte de una fuente viva, ¿no? Puede ser las ramas, las hojas, ¿no? Hojas secas, eh, los que han sido fabricados para alimentos en el hogar, ¿no? Y los inorgánicos van a ser lo opuesto, son los desechos pues, que no tienen, no biológicos, no han sido originados por alguna fuente de vida, sino tienen un origen más industrial, ¿ya? Y por ejemplo, esto pueden ser los plásticos, las telas sintéticas, ¿no? Las latas. Vamos a ver finalmente en este criterio, bajo los residuos peligrosos, que son todos los desechos cuyo origen biológico o no, ya, constituyen un peligro potencial, ¿no? Y esto tiene que ser tratado de forma especial, ¿ya? En este caso, pues, vienen a ser eh, los, los residuos médicos, los residuos radiactivos, los ácidos, las sustancias químicas corrosivas, las pilas. Entonces, bajo este criterio de clasificación, bajo su composición son estos, y bajo el criterio de acuerdo al origen, pueden ser hasta 6, ¿no? Los domiciliarios, los industriales, los hospitalarios, comerciales, los urbanos y los especiales, ¿no? O los espaciales, perdón. Los domiciliarios, como su nombre lo dice, ¿no? Son los que vienen del hogar, de las comunidades. Los industriales son los que vienen de la manufactura, de una transformación de materia prima. Los hospitalarios vienen de los hospitales, clínicas. Los comerciales vienen pues de ferias, de oficinas, de tiendas, ¿ya? Se han originado también en los mercados, ¿no? Los urbanos vienen pues de los parques, los jardines, ¿no? Los mobiliarios. Y la espacial, la basura espacial, son los satélites, los artefactos que orbitan sobre el espacio, ¿no? Y que han sido agotados su vida útil. Eh, en fin, para nuestro país, los residuos sólidos vienen supervisados de acuerdo al decreto legislativo 1278, ¿no? Este decreto aprueba la ley de gestión integral de residuos sólidos y se define como un residuo sólido a cualquier objeto, material o sustancia o elemento resultante de un consumo o uso de un bien o servicio, ¿no? Del cual el generador se desprende y tenga la intención o la obligación para eh, gestionarlos, ¿no? O manipularlos y priorizando su valorización, ¿ya? En este último de los casos, bajo una disposición final, ¿no?
todo aquel residuo sólido ya, que entra o viene por un lado de la fase sólida o semisólida, también se consideran aquellos que son líquidos, ¿no? También son aquellos que vienen en recipientes, ya, restos de líquidos, cuya característica físico-química puede estar dentro de los tratamientos de emisiones efluentes y que pueden ser vertidos al ambiente. Ya. Como les decía, este decreto legislativo 1278 viene implementado desde el año 2016. El decreto supremo 014, ¿no? Lo ha validado, lo ha ratificado, y no es el único, ¿no? Podríamos encontrar también, más adelante vamos a ver los otros decretos que regulan la gestión y el manipuleo de residuos sólidos. De acuerdo a este decreto, las competencias que está dentro de la autoridad es coordinar, promover y concientizar eh, hacia los sectores, ¿no? Privado y público para la buena administración de los residuos. Tenemos una plataforma, es bastante amplia y amigable todo el tratamiento de los residuos sólidos que permiten a las entidades, a las instituciones generadoras poder encontrar alternativas de gestionar una economía eh, quizá favorable no solamente para las entidades públicas, sino también para pequeños emprendedores, ¿no? Les mencionaba de otras referencias legales que debemos citar, en este caso el Decreto Supremo 057 del 2004, ¿ya? Que es lo mismo que la Ley 27314, el Ministerio de Ambiente también, con el Decreto Supremo 014 del 2017 que mencionábamos, ¿no? Que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, el Reglamento Nacional de Gestión y Manejo de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos, que es el Decreto Supremo 01 del 2012 del Ministerio de Medio Ambiente, la norma técnica NTP 900-058 del 2019, cuya especificación determina los códigos de colores para las disposiciones y almacenamiento de los residuos sólidos, ¿no? Y el Decreto Supremo 024 de 2016, que es el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería, con su modificatoria, el Decreto Supremo 023 del 2017 del Ministerio de Ingeniería y Minas, porque estamos hablando netamente de los residuos sólidos que se generan en el sector minero. Este último da énfasis también a las actualizaciones que se han venido dando sobre el Reglamento General de Residuos Sólidos. En el Perú, nosotros gestionamos los residuos sólidos no solamente a nivel privado y público, sino también la industria, ¿no? La industria, por su parte, también ha encontrado oportunidades de poder, así como vemos en la imagen, diseñar algunos tachos, contenedores de diferentes colores que sean de fácil uso para la implementación en empresas ya privadas, en instituciones públicas también, y que los puedan adoptar con agilidad, ¿no? Entonces, en resumen, ¿qué nos dice la norma? Eh, la norma vigente sobre los contenedores y recipientes que se tienen que almacenar de acuerdo a una codificación de colores de la norma técnica mencionada. También que debemos generar instalaciones o zonas de almacenamiento temporal para la segregación de cada tipo de residuo, y las instalaciones deben tener pues ciertas condiciones también especiales, ¿no? Ciertos parámetros de control, y no estar expuestos a contaminarse entre ellas, ¿no? Entre diferentes residuos por su clasificación. Igualmente, promover la segregación mediante capacitaciones, ¿no? Con ello se puede disminuir la generación de residuos sólidos, contar con contenedores especiales para cada residuo, cuantificar la generación de residuos, pesarlo, llevarlo a un área de control, ¿no? En minería, el área de control es gestión de medio ambiente, y supervisarlo de manera periódica, y así también evitar el almacenamiento de estos residuos en condiciones pues expuestas, ¿no? O sea, en zonas abiertas, ¿ya? Y mezcladas entre ellas, ¿no? Por su lado, también las municipalidades están obligadas a respetar con el decreto legislativo 1278, y ellos tienen algunos incentivos, ¿no? Por gestionar los residuos sólidos por parte del Estado,
y lo hacen de la mejor forma posible. Cada municipio tiene que presentar un plan de gestión y encontrar pues de repente alternativas que le puedan sumar a también promocionar esto con los ciudadanos, ¿no? Bien, entrando ya al sector minero, los residuos sólidos que se generan en la industria minera no únicamente pues son los comúnmente conocidos, ¿no? O la basura común que vemos en casa. Los residuos sólidos que se generan en el sector, ya hablando ampliamente del ciclo de operaciones, son los desmontes, ¿no? Los relaves, porque propiamente, como vemos en la imagen, la industria minera es un sector bastante acogedor para otras industrias, ¿no? La minería se implementa en una zona y se desarrolla pues el comercio, se desarrolla la educación, las academias, se desarrolla por ahí otro servicio, ¿no? Entonces, ampliando o dando esta apertura a otros sectores, la minería es un poco más compleja, ¿no? Entonces, ahí desde la exploración que podríamos dar, o sea, haciendo un recuento de las actividades unitarias que se encuentran en la minería, pues desde la exploración se generan pues, muchos residuos, ¿no? En hojas, en informes, en los residuos del personal técnico que hace la supervisión, ¿no? Los residuos de la maquinaria que por ahí también puede disponerse en el proceso de la exploración. Y de ahí cuando pasa a la etapa de planificación o planeamiento, de igual forma, ¿no? También genera muchos residuos hasta cuando llega la etapa de proyecto. En la etapa de proyecto ya encontramos una mezcla de actividades entre la parte de infraestructura, civil, metalmecánica, eh, la misma operación de la mina, ¿no? Entonces, cuando se desarrolla la infraestructura, ya se empieza a impulsar la generación de residuos sólidos y con ello pues se generan también ya mayores lineamientos de control. Se genera también el área de medio ambiente dentro de la organización para fines de controlar la emisión o el volumen de generación de residuos sólidos, ¿no? De ahí pasa de repente a la etapa de operaciones de minado, que ya es la extracción del mineral, y en la extracción de mineral no se puede extraer un mineral netamente rico, ¿no? Un mineral puro, ¿no? Es complicado extraer mineral puro. Se tiene que extraer con un porcentaje de desmonte. En algunas minas, esta relación desmonte-mineral es alta, ¿no? Es 5-1, 8-1, y en algunas minas ya va bajando, ¿no? Es de repente 1-1 o quizá un poco menos de desmonte que mineral, pero siempre se tiene que generar este residuo sólido que se llama desmonte, que es el mineral sin valor económico, porque también es un mineral, tiene una composición química, ¿no? Una composición mineralógica, y que se dispone lamentablemente en algún espacio de la geografía de la concesión minera, ¿no? Esa disposición tiene que ser controlada, tiene que ser administrada bajo parámetros técnicos también, y no puede tener impacto sobre el ecosistema, ¿no? Debe estar autorizado por el ministerio, tiene que estar también supervisado y controlado bajo un registro. Si puede volver a la mina, mejor, como en calidad de relleno de los tajos, pero si no, queda dispuesto pues bajo un orden técnico, ¿no? De ahí vemos, cuando entramos a la etapa de beneficio, vemos que el mineral pasa de ser una roca a ser chancado, molido, tratado mediante flotación o separado mediante reacciones químicas, ¿no? Y por un lado se genera una alta concentración del metal económico y por otro lado se reduce el valor económico eh, del contenido de desmonte, ¿no? O sea, el desmonte que lo conocíamos en la etapa de minado, aquí ya pasa a ser eh, recuperado, de repente que le llaman el blending, ¿no? No es básicamente un desmonte, sino es un mineral de baja ley que es mezclado con un mineral de contenido alto, ¿no? Y luego de ese proceso de beneficio, se obtiene por un lado el concentrado y por otro lado el relave. El relave, que también es un residuo sólido,
ya es una mezcla de composición química de elementos sin valor con agua, ¿no? Con agua y algunos solventes, algunos aditivos que han pasado en el proceso de flotación, lixiviación, ya, pero aún se encuentran contenidos en su mayoría de alta toxicidad, de alto grado de, de valor tóxico, ¿no? Y que tiene que ser tratado mediante un control técnico también, autorizado también, y esto va a ir a una disposición de relavera, ¿no? Entonces, el día de mañana vamos a hablar ampliamente sobre los desmontes y los relaves, que también son residuos sólidos y se generan en el sector minero. Por ahora vamos a pasar a ver los residuos industriales del sector minero, ¿no? Y volviendo a hablar a los términos genéricos sobre los residuos en general en minería, todo ello viene enmarcado por el Decreto Supremo 024 del 2016, ¿no? Y su modificatoria, el Decreto Supremo 023 del 2017, donde encontramos de manera muy pausada, muy explícita, sobre el proceso en sí del sector de la industria minera y cómo deberían tratarse estas disposiciones, ¿no? Pasando a clasificar los residuos sólidos en minería, hablamos de los residuos masivos, que en este caso son los desmontes por un lado y los relaves, ¿no? Por otro lado. Aquí en la imagen vemos que una operación a gran escala, una operación de la gran minería, genera desmonte también a gran escala y genera relave que por su lado tiene que ser tratado. Ambos componentes conllevan un cierto rigor de control, de evacuación, igualmente de monitoreo, porque no deberían impactar por ningún lado, ¿no? Entonces, una minera o una compañía minera con los lineamientos y unas políticas muy claras de responsabilidad social y responsabilidad social y ambiental, lo que hace es desarrollar una planificación del tratamiento de ese desmonte y del tratamiento de ese relave desde un diseño técnico, ¿no? Existe mucha rigurosidad desde el Estado para controlar estos parámetros y que no contaminen, no impacten. Cuando se da el caso de que sí, por una falta de control técnico, un control operativo que puede darse, y se ha escuchado en la industria, ¿no? Que una relavera eh, colapsa o un dique colapsa dejando verter relave al río, ¿no? Entonces ahí las mineras reciben una penalidad muy alta, además de comprometerse con la limpieza general, ¿no? Hay compañías mineras que han quebrado, que han parado operaciones por este error técnico que han tenido en su proceso y que han tenido que compensarle pues al Estado y a la comunidad sobre todo, ¿no? Algo irremediable, pero tenían que asumirlo. Entonces, para evitar todas estas desavenencias, lo que hacen las compañías mineras es estructurar una buena planificación, hacer un buen desarrollo de cómo van a tratar el desmonte, organizar de manera técnica su equipo, ¿no? Sus profesionales, para el monitoreo, el control y el registro. Al final, todo lo que gestionan tienen que explicarlo y responderlo al Estado, ¿no? Ese es de manera concisa lo que podríamos hablar sobre los residuos masivos. Y los residuos industriales son los residuos que se van a generar las actividades propiamente de los actores, ¿no? En este caso, el personal, la maquinaria, eh, el método que se va a emplear, ¿no? Entonces, aquí vienen a tratarse, pues, hojas de repente de impresiones, de la parte de la ingeniería, EPPs que ya no se usan, ¿no? Equipos de protección personal, me refería ya entran en desecho, la maquinaria que por sí también se necesita cambiar, algunos componentes, ¿no? Mangueras, parte ya física del equipo, como también en los campamentos, ¿no? En los campamentos se tiene habitabilidad continua, descanso continuo de los colaboradores, de todos quienes están en la zona industrial, y ellos mismos pues generan unos residuos de manera diaria, también la cocina, ¿no? Los comedores, los almacenes, toda la logística que se gestiona en la operación minera generan los residuos industriales, que es lo que vamos a tratar más ampliamente aquí, y es donde también se encuentra la oportunidad de generar un desarrollo en la economía circular, ¿no?
Es importante entender un poco la economía circular porque anteriormente se manejaba la economía lineal. Esto nos permitía entender que la minería como un sector de commodities se basa pues en explotar una materia prima y venderte un concentrado, ¿no? Eh, Se podría decir de la siguiente forma: se invierten recursos para generar una producción, una operación, se genera una extracción de la materia prima del subsuelo, ¿no? Se procesa y se vende el concentrado de manera lineal. La economía circular, ¿de qué trata? De toda esta escala de procesos, trata de recuperar algunos componentes y darle valor económico, ¿no? Y si quisiéramos hablar de economía circular sobre los residuos sólidos, pues ya hablamos de entrar a la fuente, que sería la clasificación, ¿no? Y el reuso y la venta. Muchas compañías mineras, por pequeñas que sean, por decir, ¿no? Una pequeña minera, ¿ya?, que produce 200 toneladas por día y que necesita hacer sostenimiento metálico a su mina, en su proceso también encuentra metales o elementos metálicos que ya no lo usa, no va a usar, por decir, splitsets ya que han sido disparados y que posiblemente no se puedan rescatar, o sostenimiento que ha venido a desprenderse por el proceso de minado, ¿no? Entonces se tienen chapas o pernos eh, clasificados y separados. Entonces se le vende o se vende de repente a una institución que gestiona residuos, ya los conocemos comúnmente como los chatarreros, ¿no? Entonces las pequeñas mineras ya gestionan esta economía circular desde la clasificación de sus residuos. Ahora, los residuos mineros eh, necesariamente se van a dar. En una pequeña minera va a ser menor que a una minera a gran escala, ¿no? Como hemos visto en la imagen, una empresa de la gran minería, como Antamina, Sauder, Anglo American, ellos van a tener que gestionar con mayor acuciosidad, con mayor énfasis estos controles, porque van a tener mayores volúmenes de generación, ¿no? Y toda minera formal pues está supeditada a ser supervisado por los gobiernos locales, por instituciones como Osinermin, como UEFA, ¿no?, que vienen, supervisan a estas empresas mineras, revisan la gestión que están implementando para los residuos sólidos, ¿no?, y si encuentran no conformidades los penalizan. Entonces una empresa minera tiene que estar preparada desde el nivel técnico hasta el nivel legal para poder sustentar esta generación, esta gestión de residuos sólidos bajo un correcto manejo, ¿no? A lo largo de de la industria, nosotros como país tradicionalmente minero, hemos aprendido y hemos evolucionado mucho. Se puede decir que en Latinoamérica somos afortunados de contar con altos estándares de control en residuos sólidos, y el sector minero le lleva mucha ventaja a otras industrias, ¿no? Porque en el sector minero ya te alineas con cierta disciplina desde la inducción. Llegas a una empresa minera y la inducción que recibes en los primeros días de trabajo en el recorrido de la mina son justamente estos temas, ¿no? Así como escuchas cuál va a ser tu procedimiento, el tema del IPRC o temas de seguridad, ¿no? También llevas un contenido sobre la gestión de residuos sólidos y se deben generar, cuáles son las infracciones, si estás en una contrata, las penalidades que sufre la contratista por hallazgos de repente disponer un material orgánico en un tacho que no corresponde, ¿no? Y de igual forma, ¿quién es la supervisión que revisa estos parámetros? ¿Cuál es la disposición final de los residuos? Y toda esta información viene pues cargada eh, de, contenido técnico, ¿no? Porque lo está explicando un especialista. La explicación de gestión de residuos no lo hace pues una persona que no conoce, sino lo hace el ingeniero del área de medio ambiente. De igual forma, uno se alinea y se forma, se puede decir, se va a desarrollar
de manera cultural, ¿no? Esto basado a las políticas de la empresa. Si la empresa es una compañía minera con altos estándares, lo que va a hacer es ser riguroso. Y si es una empresa en proceso de estandarización, ¿no? Quizá va a ser un poco más flexible. Entonces, si en el auditorio hay personas que están postulando empresas y van a decidir entre empresa trabajar, pues yo les recomiendo que siempre vayan a empresas de altos estándares donde encuentren en su página web políticas de gestión ambiental, ¿no? También podríamos decir que la gestión de residuos sólidos genera preocupaciones ambientales, ¿ya? No solamente a los titulares mineros, sino a través de sus contratistas, ¿no? Muchas compañías mineras lo que hacen es ver dentro de sus precios unitarios de las contratas, ¿ya? La implementación de un ingeniero ambiental. Por más que no tenga nada que aportarle a la contrata de manera económica, o sea, un contratista, por decir, de operaciones de minado, ¿no? Que únicamente va a generar eh, eh, valorización en su servicio, ¿no? Por el minado, que va a ser extracción y va a ser de transporte, quizá, necesariamente es obligado por el titular minero a contratar un ingeniero ambiental o un equipo técnico ambiental o su ingeniero de seguridad con especialización en medio ambiente para que pueda sumarle a la política, sumar al control de sus colaboradores, ¿no? De toda la cultura que va a generarse pues dentro de su contrata. Entonces, esta dinámica que se genera tanto entre la compañía minera con el contratista minero se vuelve pues una filosofía de trabajo, ¿no? Cualquier colaborador nuevo que ingresa al entorno ya sabe cómo disponer los residuos, sabe que le van a llamar la atención, que la contrata puede ser multada. Entonces, ante esas advertencias, lo que hacen las empresas mineras es hacer un filtro correcto para que el profesional o el técnico o el personal que llega a trabajar esas empresas tenga un conocimiento previo, ¿no? Es necesario para nosotros también estar preparados y saber que nos vamos a encontrar en este mundo competitivo de gente que ya conoce la disposición de memoria, ¿no? Sabe qué color le corresponde a tal residuo. Y las minas cuentan pues con este orden, con esta cultura ya desde la parte de señalizaciones, la parte de disposición, tanto que ya uno que lleva 10, 15 años en el sector minero, sabe esta disposición y lo adopta también para su hogar, ¿no? Entonces, se puede decir que la mayoría de los residuos mineros que se almacenan en zonas específicas, ¿no? Por un lado son los temporales y por otro lado son los que van a tener mayor tiempo de durabilidad, que más adelante vamos a explicarlos, ¿no? Debe prever que estos espacios de disposiciones deben ser zonas pues, donde se eviten, ¿no? Impacto no puede estar, por decir, al costado de un comedor, tiene que estar a la espalda del comedor, ¿no? No puede estar tan expuesto. ¿Ya? Y de ser necesario, se deben contemplar las siguientes áreas, ¿no? Asignadas, por decir, los puntos de acopio, la clasificación, tienen que ser contenedores o recipientes, ¿no? Pequeños recipientes para oficinas y grandes contenedores para espacios abiertos, ya como los cilindros. Las zonas de segregación y tratamiento y almacenamiento temporal de residuos eh, deben ser pues clasificados, ¿no? Entre los no peligrosos, los peligrosos, los aprovechables, ¿no? Y los no aprovechables. Las instalaciones tienen que tener un encapsulamiento de residuos peligrosos, ¿ya? Esto por naturaleza del proceso también, porque en la industria minera nosotros empleamos muchos residuos, muchas actividades con maquinaria y van a generar pues, residuos peligrosos, ¿no? Las instalaciones de la disposición final, ¿no? Tienen que ser rellenos sanitarios o rellenos de seguridad o trincheras, ¿no? Y las instalaciones para el almacenamiento temporal para los aceites residuales, que también merecen un tratamiento muy especial, ¿ya? Así como las canchas de volatilización y las composteras, que más adelante vamos a explicar. Ahora mismo pasemos a ver cuál es el ciclo del manejo de los residuos sólidos.
Vemos en la imagen, ¿ya?, que parte desde la segregación, de ahí pasa a una recolección, pasa a un almacenamiento, a una valorización, que vamos a explicar más adelante de qué se trata, al transporte, luego a un tratamiento, hasta llegar a una disposición final, ¿no? Vamos a ir detallando cada uno de ellos, pero si quisiera detenerme un momento en esta lámina y decir por qué valorización, porque necesitamos generar un poco de valor sobre ese residuo que hemos clasificado. Eh, Se genera el residuo sólido de manera natural, ¿no? Soy un practicante en el área de geología de una mina, estoy viviendo en un campamento, he tomado una bebida, ¿no? He tomado un spray y dejo la botella. Tengo una libreta de apuntes y lleno hojas, imprimo hojas, ¿no? Trato de imprimir lo menos posible, pero de todas formas estoy imprimiendo planos para llevarme a la mina y voy a generar residuos metálicos, de plástico, papel, y voy a tener que disponerlos de diferente forma. Yo como colaborador minero debo ser consciente de que esta disposición no va a ser como en mi casa, ¿no? No voy a juntar todo en una bolsa negra y lo voy a llenar. No. El colaborador minero tiene eh, los residuos bajo, ya como principio, tiene los residuos que disponerlos según su clasificación. Más adelante vamos a detallar los colores y los elementos que son llenados para cada tipo en el proceso de segregación. De ahí va a pasar, si estoy en un campamento, va a pasar un bus, ya, o perdón, un camión con un personal que conoce el tratamiento para hacer el transporte interno. El transporte interno quiere decir que voy a juntar de repente de oficinas, de las habitaciones, de los comedores, voy a juntar de oficinas de contratas o de compañías, ¿no? Pero al final voy a llevar las disposiciones que corresponden por colores, ¿no? Y lo voy a hacer para un almacenamiento temporal, ¿ya? Si la empresa tiene una autorización de disposición de relleno sanitario, pues ya se va a tratar por ese lado. Pero si no, se va a disponer para generar un reuso, un reciclaje y darle una comercialización, ¿no?, de una venta final. Estos son los colores que conocemos, los que vienen comúnmente en los exámenes de inducción de personal, ¿no? Cuando vamos a entrar al sector minero, soy nuevo y quiero conocer la disposición. No, comúnmente no lo hago en mi casa, ¿ya? Porque en mi casa yo genero papeles, restos de comida y los dispongo todos en una sola bolsa. Pero para el sector minero, esta es la clasificación y vamos a repasarlos de uno en uno. El color amarillo son para los metálicos, ¿no?, que por su lado son los aprovechables, o sea, que se puede vender. El color gris, ya, para el vidrio, anteriormente era un color verde, ahora es un color gris, esto se ha modificado desde el 2019. El color azul, ya, para el papel y cartón, que también es aprovechable, el cartón se puede vender, ahí en la calle se ve que se vende papel por kilos, ¿no? Igual las empresas mineras tratan de juntar papeles para poder reutilizarlos. El color blanco, que son para los plásticos, que también es aprovechable. Vemos que cuando nos tomamos un agua de mesa, ¿no?, tomamos y desechamos el agua, finalmente la botella que nos queda, lo aplanamos y lo metemos de repente en esos contenedores que están en las municipalidades, en los parques, en las plazas, ¿no?, que nos permiten dejar los residuos plásticos, ¿no? Para el sector minero, si vemos un tacho de color blanco, tenemos que disponer la botella que hemos usado. El color marrón para los residuos orgánicos, que también son aprovechables para las composteras, más adelante lo vamos a explicar. Hasta ahí los aprovechables que son comercializables, que son valorizables, ¿no?, que los clasificamos y en volumen de los 2.000 trabajadores que hay en la mina, he juntado tantos papeles y los puedo aprovechar. Hasta ahí son los 5 colores de los residuos aprovechables y de ahí pasamos a los peligrosos, ¿no?, que en su mayoría son no aprovechables, ¿ya? Son tóxicos,
tenemos que tratar de eliminar los aprovechables, que podríamos decir que se puede recuperar algo en las pilas de litio por ahí, ¿no? Que podríamos escuchar, pero se prefiere considerarlos como peligrosos, ¿ya? Y también los de color negro, que son los no aprovechables, ¿no? En su mayoría, por decir, un trapo contaminado con aceite, ¿no? Algo que ya no te va a servir para nada, ¿ya? Eh, entonces, esto, en resumen, estos son las clasificación de los residuos sólidos bajo la norma técnica, ¿no? Esta es la norma técnica, la NTP 900 058-19, ¿ya? Y los que comúnmente, o si vamos a mostrarles aquí, es porque van a estar en todos los residuos disponibles, en las zonas disponibles de una mina, son los verdes, ¿no? Los residuos aprovechables, ya, perdón, los no aprovechables, los negros, eh, los orgánicos, los marrones, y los peligrosos, en este caso los rojos. Ya, los vidrios que mencionábamos eran hasta hace unos años verdes, ahora son grises, ¿no? Eh, que se pueden disponer en y van a ser pues botellas, ¿no? De bebidas de gaseosas, vasos, envases de alimentos, envases de perfumes, ¿no? También encontramos los no aprovechables, en este caso los negros, que van a ser los pañales, ¿no? Papel higiénico, las colillas de cigarro, los paños húmedos, el papel metalizado, los cerámicos. Ellos son se nos rompe un plato y se van a los no aprovechables. Los orgánicos, que van a ser restos de alimentos, ¿no? Restos de hoja, de comida que nos ha sobrado, huesos, ¿no? Algo que puede servir en la jardinería, o también elementos de madera. Hay minas que se sostienen con madera y los restos de la madera también deberían ir dispuestos en este color, ¿ya? Y los peligrosos, que son las pilas, las lámparas, los residuos hospitalarios y las medicinas vencidas, ¿no? También van en la categoría de peligrosos. Las medicinas que comúnmente suelen vencerse, ¿no? Los jarabes, y tengo que desecharlos, bueno. También en este grupo tendrían que ir los cartuchos de tinta, los trapos con hidrocarburos, las botellas de los reactivos químicos, ¿no? Los crisoles, eh, las luminarias y la escoria. Ahora, ya retomando sobre la norma técnica del 2019, ¿no? Eh, y recalcando que el color de los vidrios es el color gris, ¿no? Se puede mostrar aquí que con fecha 28 de marzo de 2019, ya, el Instituto de la Calidad, ¿no? INACAL, publicó mediante el Diario Peruano la norma técnica peruana 900-058 para la gestión de residuos sólidos, a la cual se ha acogido también la 024 con su modificatoria 023, ¿no? En el sector minero. Y tantos tachos verdes han tenido que cambiarse pues con el color gris, ¿no? Muy bien, para poder acceder al curso completo, a los materiales y a la certificación, puedes comunicarte al 951-428884 o también al 930-627-791. Estos son los números de WhatsApp, ¿no? O también vía telefónica aquí en Perú. Si estás fuera de Perú, debes de poner el prefijo más 51 a través del WhatsApp, ¿no? Y los siguientes números para que te puedas comunicar. Por otro lado, también te invitamos a visitar nuestra página web www.encap.edu.pe para que puedas consultar otros cursos que tenemos en las diferentes categorías. Aquí en el menú cursos puedes observar las diferentes categorías que tenemos en administración, arquitectura, carretera, civil, construcción, contabilidad, minería, obra, recursos humanos, tecnología, seguridad, entre otros, ¿no? Así que puedes filtrar los cursos que tú desees en gestión pública, para este ejemplo, como diploma, tenemos como diploma, como curso corto, como diploma de especialización, que son cursos más completos también, ¿ok? Y por otro lado, el curso
está habilitado para que puedas comprar en línea, ¿no? Aquí puedes comprar, puedes pagar con tarjeta de crédito o débito, transferencia bancaria, válido para Perú, Yape o Plin también, ¿ok? De igual manera, si deseas el certificado físico, puedes habilitar y te enviamos el certificado físico, es válido para Perú. Si estás fuera de Perú, el certificado viene ya con el certificado digital y es válido para cualquier concurso público, ¿no? O privado, cualquier convocatoria de trabajo. Rellenas tus datos, ¿no? Ingresas tu cuenta, tarjeta de crédito e inmediatamente el sistema va a procesar y podrás ingresar al aula virtual de manera inmediata para que puedas visualizar tu curso y obtener tu certificado. ¿Sí? Bien. Cualquier consulta y o duda que puedas tener, puedes comunicarte nuevamente aquí. Mostramos los números de WhatsApp en la parte inferior de nuestra página web. 951-428-884 o el 930-627-791. Ahí está nuestra página web www.encap.edu.pe para que puedas capacitarte y certificarte desde tu casa.